Buenas tardes. En nombre de la Corporación Ganadera Corfoga y Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, les damos una cálida bienvenida a esta charla virtual, hoy con el tema Adaptación en Ganadería, Mejoramiento Genético en Ganado Vacuno. Queremos pedir una disculpa a todos nuestros participantes el día de hoy. Tuvimos un pequeño imprevisto a la hora de iniciar, pero bueno, problemas técnicos, ya estamos acá de vuelta. Siguiente, por favor. Siguiente. Un par de indicaciones para esta charla virtual. Las preguntas que surjan les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios de la opción de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior, indicando hacia quién va dirigida su consulta. Hoy contamos con la participación de dos excelentes expositores, el señor Jorge Camacho Sandoval, ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña la señora Susana Cascante Segura, encargada de estudios técnicos del Departamento de Proyectos de la Corporación Ganadera. Y mi persona, Kimberly Peraza, de parte de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible como mediadora. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Daremos inicio con un video de la ganadería costarricense. Posteriormente, la agenda de esta tarde consta de dos presentaciones acerca de el Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético a cargo de la ingeniera Susana Cascante, el papel de la genética en la producción ganadera a cargo del ingeniero Jorge Camacho, y por último, veremos un video acerca del producto de ganadería Proclima del programa Crédito a su Medida de Fundecooperación. Finalmente, tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Daremos inicio con el primer video de la agenda del día de hoy. Por quienes todos los días se ponen las botas para producir con calidad. Por quienes trabajan de la mano con el campo. Por quienes se mantienen en constante innovación y adaptación. Por quienes trabajan de sol a sol. Y con esfuerzo se echan al hombro la alimentación de todo un país. Apoyemos a nuestros ganaderos. Consumamos carne de Costa Rica. Excelente video para iniciar. Muchas gracias. Ahora bien, daremos inicio con la presentación del papel de la genética en la producción ganadera, a cargo del ingeniero Jorge Camacho, quien es ingeniero agrónomo zootecnista, magíster en producción animal, doctor en genética animal de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Adelante, don Jorge, bienvenido. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Vamos a aprovechar el tiempo. Yo le di un enfoque más general que solo ganadería bovina al papel de la genética en la producción ganadera. Ok. Eso es el tema de hoy. ¿Cómo puede ayudar la genética en la producción de ganado? Sea cual sea el ganado al que nos refiramos. Pero haré énfasis en la parte de ganadería de carne. Adelante. Ok. En cualquier producción ganadera tenemos muchos factores actuando.
Por ejemplo, en este gráfico se hace referencia a factores técnicos, técnico-productivos. Ahí tiene que ver la reproducción del ganado, la alimentación, la salud, el manejo y también la genética. Después tenemos factores agroecológicos. El clima, que influye sobre si hay más o menos pasto, el suelo también, por supuesto, el agua que es necesario en el sistema, y en ese ambiente natural tenemos también flora y fauna que pueden influir en la producción ganadera. Después tenemos una serie de factores socioeconómicos, las políticas ganaderas a nivel nacional y a nivel regional, las políticas ganaderas, por ejemplo, que tienen que ver con organización sectorial y temas como el mercadeo, la comercialización y la gerencia. Y en medio de todo eso, en medio de esos tres tipos de factores, está un actor muy importante, que es el productor. El productor es el que tiene que combinar todos estos factores de la manera más económica posible para que el sistema como tal tenga éxito. Adelante, por favor. A mí me gusta comparar el sistema de producción ganadero como una mesa. Una mesa, para que funcione a cabalidad, tiene que estar equilibrada. ¿Qué pasa si quitamos o si tenemos una pata de la mesa que renquea, una pata más corta? Pues ya la mesa no cumple bien la función y dependiendo de la gravedad que tenga la pata que está mala, la mesa puede caerse. Pues lo mismo pasa en ganadería. Tiene que ir equilibrado la genética con la nutrición, con la salud, con el manejo, etcétera. Es decir, todos los factores tienen que estar equilibrados. A mí a veces me lleva la formación a hablar de la genética como si solo fuera genética, pero realmente no hay que perder de vista que hay que tener genética, pero hay que tener buena alimentación, buena salud, etcétera. Adelante. Adelante. Ok. Entonces, la idea es que debe haber un equilibrio entre todos los factores que intervienen en la producción para que sea exitoso. Ahora, hay algunos factores que los puede manejar el ganadero. Puede tener control, pero hay otros que no dependen de él. Entonces, el productor debe combinar los factores que él puede controlar en la medida de que las condiciones lo permitan para ajustarse exitosamente a aquellos factores que no puede controlar. A veces es muy difícil controlar precios, a veces es muy difícil controlar restricciones sanitarias. Bueno, hay que ver con los factores que el ganadero maneja cómo puede adaptarse a esas condiciones. El siguiente, por favor. Ok, vean que dentro de los factores en los que podría tener más influencia o que podría tener más acceso el ganadero son la reproducción, la alimentación, la sanidad, el manejo y la genética. Es decir, que a través de administrar los recursos que se tienen en la unidad de producción ganadera, yo puedo mejorar la reproducción, puedo mejorar la alimentación o la salud, el manejo y la genética. Es decir, que esos factores están muy en las manos de los productores. Y hay otros factores en los que se puede actuar quizás con menos peso, que son los factores agroecológicos. No podemos cambiar el clima, pero podemos adaptarnos al clima de distintas maneras, haciendo, no sé, produciendo heno o ensilaje para la época en que no hay lluvia y por lo tanto no hay disponibilidad de forrajes.
sobre el suelo podemos influir a través de fertilizantes y enmiendas. El agua es fundamental y entonces hay que pensar en que esté siempre disponible, sea de buena calidad, etcétera. En la flora y la fauna, pues a través del manejo de esos recursos de clima, suelo, podemos ejercer algún control. La que sigue. Entonces, si nos concentramos un poco en los factores técnicos productivos, ahí uno puede ver otra mesa que debe estar equilibrada. Es decir, que debemos tener muy buen balance de la alimentación, la reproducción, la sanidad, el manejo y la genética. ¿De acuerdo? Porque si tenemos muy buena genética, por ejemplo, pero tenemos una alimentación de mala calidad, pues no vamos a lograr sacar ese potencial de los animales. Uno se encuentra a veces que hay ganaderos que compran un tanque de nitrógeno líquido y compran semen de muy buena calidad para inseminar a sus vacas, pero se da cuenta que cuando llega a la finca, que no hay pasto suficiente, que el pasto es de mala calidad, etcétera. Entonces, ahí, por más que inviertan en genética, si no le da condiciones, no se va a progresar. ¿De acuerdo? Adelante. Entonces, si yo quisiera ejemplarizar todo esto que he dicho en un animal, ahí estaría un animal que tiene un peso, digamos, de 500 kilos. Ese peso de 500 kilos que alcanzó a los 18 o 20 meses, por ejemplo, ¿a qué se debe? Es decir, ¿qué hizo, qué factores influyeron para que un animal cualquiera alcanzara un peso determinado en un tiempo determinado? Pues hay muchos factores. Influye en qué mes nació el ternero, porque hay meses buenos y hay meses malos en términos de la disponibilidad de recursos alimenticios, etcétera. También influye la edad de la madre. Las madres muy primerizas, las madres primerizas, por ejemplo, suelen parir terneros con menor peso que madres más maduras, simplemente porque no han terminado su propio desarrollo. Las fincas. Hay fincas buenas y hay fincas malas. Hay fincas con buenos suelos y hay fincas con malos suelos. Hay años buenos y hay años malos. Hay años que hay sequía y hay años en que hay muy buena disponibilidad de agua. El manejo. En cada finca se tiene un manejo. Entonces, un buen manejo puede hacer que nuestros animales ganen peso más rápido o que ganen peso más lentamente. El sexo. Un macho de la misma edad suele pesar algo más que una hembra de edad similar. Por supuesto que uno de los factores que más influyen es la alimentación. Dicen que el peso entra por la boca, ¿de acuerdo? Entonces, esa es muy importante. Y hay otros factores que podríamos citar. Y por supuesto, uno, que es la genética, que lo dejé de último. ¿Cuál es la diferencia entre todos los factores que no son genéticos y la genética? Pues la diferencia es que el componente genético se hereda, se pasa de una generación a la siguiente. ¿De acuerdo? Mientras que los otros factores no son hereditarios. ¿De acuerdo? Usted, si le da buena alimentación, puede promover el crecimiento, pero si le quita la buena alimentación, eso no se lo pasan a los hijos. ¿De acuerdo? En cambio, las características genéticas sí se pasan de padres a hijos. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos datos como estos. Por ejemplo, en peso al año en ganado Brahman, el 64% se lo atribuimos a los factores no genéticos
y el 36% a factores genéticos. Y estos son datos con miles de animales. ¿De acuerdo? Es decir, que el 64% tiene que ver con la finca, la época de nacimiento, el año, la nutrición, el manejo y otros. Y solo el 36% tiene que ver con la genética. Ahora, la ventaja de la genética es que además de que se hereda de padres a hijos, lo que no ocurre con los otros factores, se va acumulando generación tras generación. ¿De acuerdo? Esa es una ventaja de la genética. Ok, la que sigue. Solo para ilustrar qué pasa con los factores ambientales. Vean ahí, por ejemplo, el sexo. Aquí tenemos el número de animales que estamos considerando. Por ejemplo, el peso promedio al año, a los 365 días, de animales en pastoreo, en el caso de las hembras es 218 y en el caso de los machos será 236. Vean que solo por efecto de sexo hay 18 kilos de diferencia. Y vean, si comparamos machos contra machos, pero machos en puro pastoreo versus machos que reciben alimentación suplementaria, vean que hay una diferencia de algo más de 100 kilos al año. ¿De acuerdo? Es decir, que los factores no genéticos, en este caso el sexo o la alimentación, tienen efectos muy importantes. La que sigue. También hay diferencias entre las distintas regiones. Vean, por ejemplo, y aquí está el número de animales considerados para calcular el promedio. Vean que tenemos pesos promedios al año desde 232 hasta 276. Es decir, que hay alrededor de 40 kilos de diferencia en animales de edades similares, porque están ubicados en distintas zonas en donde hay distintas diferencias en recursos de alimenticios, etc. La que sigue. Entonces, el resumen de esos cuadros, lo que me dice es que los efectos ambientales, esos que mostramos ahí y otros, tienen un impacto muy importante en los resultados, en el peso de los animales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y no se les olvide que estamos pensando en la mesa. Tiene que haber equilibrio. Ok. Entonces, lo siguiente es, bueno, ya sabemos que los efectos no genéticos son muy importantes. ¿Y los genéticos? ¿Cuán importantes son? ¿De acuerdo? Ese es el siguiente asunto. Entonces, lo que uno se pregunta o lo que se preguntarán los ganaderos de cualquier tipo, ¿hay un impacto positivo de la genética en el negocio de los ganaderos? Vamos a verlo con distintas especies. Adelante. Por ejemplo, en pollos de engorde. En 1923, el tiempo requerido para producir un pollo era 112 días. En el año 2000, habíamos bajado a 48 días para producir un pollo, ya para echarlo al comal. En Costa Rica, en el 2012, andábamos por alrededor de 42 días para producir un pollo. Y ahora, la mayor parte de los pollos que producimos en Costa Rica salen a 35 días de edad. Vean que redujimos de 112 a 35 días. Ahí hay un efecto genético muy importante. Pero también hay un efecto de que ha mejorado la alimentación. Además del peso o de los días para obtener un pollo a mercado, la eficiencia alimenticia se duplicó. Es decir, los pollos actualmente producen más kilos de carne por kilo de alimento que consumen que los que teníamos hace mucho tiempo. Y
Por otro lado, tienen un efecto ambiental positivo. Se redujo la huella de carbono. Vamos a ver otras especies. Adelante. Vean con los pollos. Este es un pollo, si no me equivoco, es que no veo la parte inferior de la transparencia, pero ok. Estos son pollos del año 57 a la misma edad que estos pollos en el 2001. Es decir, cada columna significa una edad y vean cómo han evolucionado el tamaño de los pollos. Un componente genético importante, muy importante, y también ha mejorado la alimentación. ¿De acuerdo? Cerdos. Vean el tamaño de camada de los cerdos. En el año 90, el tamaño de camada andaba por 7.8 lechones por parto. Y vean que solo 20 años después se ha incrementado hasta alrededor de 10. Es decir, que subimos 2.2 lechones por camada, por parto. Ahora, multipliquen eso por 2 partos y medio al año de los cerdos, por los miles de cerdas que tenemos, y eso les va a dar un número de lechones adicionales gigantesco. Y eso es básicamente genética, la que sigue. En los Estados Unidos, la que sigue, veamos la gráfica. El ganado lechero, vean qué pasó. En el año 95 se tenía 2.600.000 vacas. Ese era el tamaño promedio del, a ver, era 2.6 miles de vacas el tamaño promedio del hato. Y la producción, es decir, que conforme ha pasado el tiempo, se ha ido reduciendo el tamaño de hato. Conforme del año 95 al año 2009, que es lo que está registrado en este gráfico, se redujo el hato de forma muy importante. Pero la producción por vaca se incrementó también de forma muy importante. Vea que pasamos de 5.500 litros por vaca por año en el año 95 al 2009 habíamos subido en 2.000 kilos por vaca por año. Ahí había un componente genético muy importante y también ha mejorado la alimentación y el manejo. A la que sigue, por favor. Vamos al ganado de carne. Vean que aquí tenemos un toro Hereford del año 1868. Hasta nombre tenía el torito, que ganó en una exposición. Vean cómo ha cambiado el ganado Hereford de 1868 hasta ahora. Sin duda, si los ponen a escoger, preferiríamos un toro como este que un toro como aquel. Adelante. Y para verlo en numeritos, vean que en el año 97 había en bovinos para producción de carne en los Estados Unidos, había 38.7 millones de animales. Y esos 38.7 millones de animales producían 23.000, es decir, 23 en mil, por 10 a la 9, 23.000 millones de libras de carne. 10 años después, se había reducido en 1 millón la población de animales dedicados a la producción de carne, pero se había incrementado en casi 3.000 millones las libras de carne producidas. ¿De acuerdo? La que sigue. Ahí, de nuevo, hay genética. Vean que en el 2007 se produjo, con 1 millón menos de animales, se produjo un 12% más de carne.
Eso equivale a una producción de carne por animal incrementada en un 28% y a una reducción en la huella de carbono por libra de carne de 16%. Ya no solo tenemos una ventaja productiva, sino que tenemos una ventaja ambiental. Ok. Entonces, recuerden que el componente genético se puede heredar y se acumula en cada generación. ¿Qué nos muestran las transparencias que hemos estado viendo? Que hay un impacto muy importante, positivo, en las características productivas de distintos sistemas ganaderos. Entonces, vamos a hablar de la pata de la mesa que tiene que ver con la genética, pero ya sabemos que las otras patas deben mantener con esta pata genética un equilibrio para que la cosa funcione. ¿Cómo mejoramos genéticamente un sistema ganadero? Adelante. Bueno, se requiere tomar dos decisiones fundamentales. Una es identificar a los reproductores, tanto machos como hembras, que sean genéticamente mejores. Necesitamos identificar los animales genéticamente superiores para aquellas características que son las que dejan dinero. Y una vez que identificamos los animales genéticamente superiores, tanto machos como hembras, lo que tenemos que decidir es qué toros apareamos con qué hembras para que las crías que vengan en la siguiente generación sean genéticamente mejores que la generación anterior. Adelante. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es cómo hacemos para identificar nosotros animales genéticamente superiores. Adelante. Bueno, todavía hay ganaderos que seleccionan a sus animales a ojo. Se dejan llevar por la conformación, por la apariencia, y muchas veces van a una exposición ganadera y ven los animales preciosos. Claro, los cepillan 2 veces al día, están comiendo mejor que la gente que los está cuidando. Y si usted compra un animal de esos para llevárselo como reproductor y lo mete en una finca donde tiene malos pastos, donde tiene mal manejo, pues se cayó todo. Otros ganaderos se basan en datos. Usan o seleccionan a los reproductores con base a los registros del propio animal o de los parientes, básicamente de los hijos. La pregunta es, ¿se puede confiar en el ojo o se puede confiar en los registros de los propios animales para seleccionar los reproductores o en los registros de producción de los descendientes o de los parientes de esos animales? Pues vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a escoger buenos reproductores? A ver, muy rápidamente, solo para que... ¿Qué ven ahí? Bueno, aquí ven un conejo o un pato. Esta es la nariz del conejo, el ojo del conejo y las orejas del conejo. O al revés, este es el pico del pato y el ojo del pato. Lo mismo aquí. Esto es un dibujo, pero lo que les quiero decir es que el ojo engaña. Es decir, alguna gente aquí ve un pato, otros ven un conejo. Adelante. Entonces, el ojo nos puede engañar. Así que no hay que confiarse del ojo. Podríamos seleccionar, o esa sería otra solución, seleccionar a los toros, por ejemplo, de acuerdo a cómo pesaron sus crías. Entonces, de las bases de datos del programa de mejoramiento de Corfoga, saqué estos 3 datos. Tenemos 3 toros. El primer toro, en el momento en que saqué este cuadro, tenía datos de 38 crías. El segundo toro tenía datos de 34 crías. Y el tercer toro tenía datos de 28 crías. Es decir, que todos tenían un buen número de crías. El peso promedio de las crías al año,
Para las crías del primer toro era 335. Para el segundo toro era de 332 y para el tercer toro era de 337. Vean que los tres toros tienen un número similar de crías, o tenía en ese momento, y el promedio de peso de las crías también era bastante similar. Si a mí me dijeran, sin saber nada más, cuál animal selecciono, es decir, cuál toro me parece mejor de todos, pues yo diría, o podría decir, que el toro C, porque sus crías tienen un peso ligeramente superior a los otros. A estos toros nosotros les hicimos, y a muchos otros, los evaluamos desde el punto de vista genético. Y vean lo que pasó en el siguiente cuadro. Vean que aquí tenemos el valor genético de los mismos toros. Resulta que el toro C, que era el que tenía un promedio de peso de sus crías más alto, tenía una evaluación negativa. El toro A, que era el segundo por el peso de sus crías, tenía un valor genético positivo, pero relativamente pequeño, mientras que el toro, que tenía el menor peso de sus crías, tenía un valor genético positivo bastante alto. ¿De acuerdo? Entonces, nos puede engañar. Es decir, el hecho que tenga crías de buen peso puede deberse a que estuvieron en mejores condiciones, recibieron mejor alimentación, etcétera. ¿De acuerdo? Y esos componentes no genéticos no se heredan. Por eso es mejor tener un valor genético que se refiere exclusivamente al componente genético. Adelante. Este gráfico siempre dudo si lo debo poner o no. Este gráfico que tengo, aquí en el eje horizontal, tengo el peso del animal. ¿De acuerdo? Estos son pesos al año. Y en el eje vertical tengo la calificación genética de los animales. ¿De acuerdo? Entonces vean que cada ruedita, cada bolita que hay aquí es un animal. Quiere decir que todas las bolitas que toca la línea roja son animales que tienen 400 kilos de peso. ¿De acuerdo? Ok, adelante. Por ejemplo, este animal que está aquí tiene 400 kilos de peso. Dale, dale. Ok. Pero cuando calculamos su valor genético, era un animal negativo con un valor pequeño, pero negativo. Mientras que este otro animal que está aquí, que también pesaba 400 kilos, tenía un valor genético de 45 kilos positivos. Claro, pero cuando uno escoge el animal solo por su peso o por su apariencia, puede escoger cualquiera de los que está pegado a la línea roja. Y decía Murphy que cuando algo puede salir mal, sale mal. Es capaz que uno escoge el negativo y no escoge el positivo, porque no los está juzgando por su valor genético, sino que los está juzgando por su propio peso. Es decir, que uno puede cometer errores de este calibre si no usa la herramienta adecuada para escoger a los reproductores. Adelante. Ambos pesan 400, pero hay una diferencia en valor genético de 50 kilos entre ellos. Adelante. Ok. Entonces, el problema cuando seleccionamos a ojo o por el valor de la característica productiva en el animal o en sus parientes, ¿qué es lo que estamos juzgando? Estamos juzgando una mezcla de efectos genéticos y de efectos no genéticos. ¿De acuerdo? Lo que se llama el fenotipo. El fenotipo tiene un componente no genético y un componente genético. ¿Cuál es la importancia? Pues que solo la parte genética se transmite de una generación a la siguiente. La parte no genética no se transmite. Adelante. Ok. Entonces,
para terminar con el tema de la genética y lo no genético. Por ejemplo, ahí tendríamos animales, un grupo de animales, y podríamos decir, bueno, pareciera que estos animales tienen buena alimentación, tienen buen manejo y probablemente tienen buena genética. Se puede hacer una evaluación. Mientras que el animal de abajo podría ser un animal pariente o de la misma calidad que los de arriba, pero que a los que se le dio muy mala alimentación y muy mal manejo. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede confundirse. Uno puede creer que el animal de la parte inferior no sirve para nada y podría ser un animal genéticamente valioso, pero que no ha recibido ni la comida, ni el manejo, ni la salud adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el riesgo que corremos. Si escogemos al ojo o por el peso del propio animal o el de sus hijos, podemos cometer errores. Escoger animal con potencial genético moderado, pero criados en buenas condiciones, que no se heredan, es un riesgo. Es decir, podríamos escoger un animal que genéticamente no es tan bueno, pero que ha recibido muy buena alimentación, buen manejo. Y entonces nos embarcaríamos, porque esa parte que influyó mucho, que era lo no genético, no sería. O al revés, podríamos excluir, podríamos dejar animales que tengan buen potencial genético, pero que no han recibido condiciones adecuadas. ¿De acuerdo? Entonces ese es el riesgo si no contamos con una evaluación genética que solo me diga cuál es el componente genético. Adelante. Entonces, para resolver eso, lo que hay que hacer es separar el componente genético del componente ambiental, es decir, de todo lo que no es genético. Para esto hay que hacer evaluaciones genéticas precisas y confiables. Y en el año 2001 empezamos con Corfoga, con la SOCEBU, con el INTA, un programa de evaluación genética. Lo que queríamos era evaluar los animales para tener una mejor calificación de su genética y poder escoger a los mejores reproductores para ir mejorando genéticamente la ganadería. ¿De acuerdo? Ok. Esto entonces es lo que hemos venido haciendo desde el año 21 hasta la fecha. Entonces, hacemos evaluaciones para características de peso en varios momentos de la vida del animal y también para la circunferencia escrotal, porque esa característica tiene que ver con la precocidad reproductiva de las hijas de los toros. ¿De acuerdo? Entonces, para eso medimos la circunferencia escrotal. ¿Qué factores genéticos intentamos eliminar? ¿Qué factores no genéticos, digo? ¿Qué factores no genéticos controlamos? Pues la edad del animal, la edad de la madre, el sexo, la finca, el año del nacimiento, la época en que nacieron, cómo se alimentan los animales, pastoreo o suplementación, y cómo se reproducen, porque tenemos animales de monta natural, tenemos animales de inseminación artificial, pero también tenemos animales de transferencia de embriones, en donde la madre genéticamente hablando no es la que cría al animal, sino que lleva el feto y pare el animal, una vaca, digamos, una nodriza, una vaca receptora. Adelante. Ok. Entonces, ¿cómo damos las calificaciones en términos genéticos? Bueno, toda la recolección de datos, etcétera, que hacemos para la evaluación genética lleva un proceso importante de edición y un proceso muy importante de análisis estadístico para obtener las notas del componente genético, y esas notas las expresamos como una diferencia estimada de la progenie. El DEP es una diferencia estimada de la progenie. Y ya con esto me voy acercando al final.
veámosla, y esa diferencia suponemos que está libre de los efectos que no son genéticos. Veamos la siguiente ilustración. Entonces, por ejemplo, en este momento establecimos como base de referencia los animales nacidos en el 2005. Entonces, le damos calificaciones que pueden ser positivas o negativas. Entonces, un animal que tiene para peso al año una calificación de más 10, por ejemplo, quiere decir que tiene 10 kilos de peso en términos genéticos más que los animales nacidos en el 2005. Lo mismo si tiene una calificación negativa, aparecerá como una calificación negativa, es decir, con valor negativo. Entonces, entre este animal de menos 10 y este animal de más 10, ¿cuánto hay de diferencia? Pues hay 20 kilos. ¿De acuerdo? Ok. La que sigue. Estos son los resultados o algunos resultados que les podemos mostrar. ¿Cómo ha venido cambiando el valor genético de los animales que están en el programa? Que ya van acercándose a los 20,000. Pues esta es la tendencia genética. El valor genético de los animales se ha venido incrementando. Con algunos altibajos, pero se ha venido incrementando. Esto es para peso al destete. La siguiente es para peso al año. Aquí hemos tenido más altibajos. Empezamos más tarde porque es una característica que se presenta más tarde, etcétera. Pero en general la tendencia es positiva. Ha habido mejoramiento. Adelante. Entonces, para ir terminando, los ganaderos de cría, los que se dedican a tener vacas para ponerlas a parir y luego vender terneros o novillos, deberían, en la medida de lo posible, si quieren mejorar genéticamente sus hatos, usar reproductores y reproductoras que tengan evaluaciones genéticas. Y desde el año 2001 se las viene ofreciendo la Corporación Ganadera, en asocio con INTA y con la ASOCEBU. La que sigue. Entonces, esto es todo lo que les quería contar hoy de forma muy general. Así que, adelante. Muchas gracias. Siempre me dan bromas cuando presento esta fotografía. Siempre digo que hay que usar buenos sementales y siempre nos falta algún amigo que diga, se refiere al del lado derecho, ¿no? Ok, muchas gracias. Eso era todo lo que tenía para hoy. Muchas gracias, don Jorge, por su participación. Les recordamos a todas las personas participantes que Fundecooperación, a través del programa Crédito a su Medida, dispone de un producto de ganadería Proclima, especializado para que ustedes puedan implementar todas las prácticas de adaptación al cambio climático en finca. Les dejo con un video que les brindará un poco más de información. Don Jorge, nada más le agradezco si pone en silencio su micrófono, por favor. Ganadería Proclima es un nuevo producto de crédito que está estableciendo Fundecooperación a través de su programa Crédito a la Medida, con el fin de crear alternativas y medidas de adaptación a productores que se encuentren dentro de la región Chorotega y región Pacífico Central para hacer frente a las afectaciones que vengan del fenómeno del Niño ocasionando sequías en estas regiones. El objetivo de Fundecooperación es ser una mano amiga y brindar una solución financiera y una alternativa de asistencia técnica para que puedan implementar medidas como son cosecha de agua, sistemas de pastos, sistemas rotacionales para los apartos, esquemas de sistemas de riego, ensilaje, entre otros, que impliquen también capital de trabajo para hacer mejoras en las fincas.
La idea de Fundecooperación es poder brindarles condiciones que estén a la medida de su actividad, ya sea ganadería de engorde, ganadería de leche, doble propósito o de cría, y así ustedes puedan establecer mejores condiciones para hacer frente a esta situación. Los invito a conocer más de este producto de Fundecooperación para que nosotros podamos brindarle asistencia y guiarlos en cuáles son las condiciones de este nuevo producto. Finalmente, tenemos la exposición del Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento. Cada quien tiene sus quienes tienen normas o tienen necesidades. Bienvenida, Susana, adelante. Buenas tardes. Nada más si me confirman si me escuchan bien, por favor, porque hace un momento no se podía escuchar bien. Sí, yo sí te escucho bien, Susana. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A continuación, voy a introducir lo que es el Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético que llevamos en Corfoga. Adelante, por favor. El Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético es en coordinación junto con el INTA, Corfoga y la Asociación de Criadores de Ganado CEU de Costa Rica. En este momento trabajamos con ASOCEU debido a que estamos trabajando con la raza Brahman pura y nosotros trabajamos las razas que se evalúan y la asociación correspondiente a esa raza. Estamos abiertos a trabajar con otras razas y eso implicaría también trabajar con la asociación a la que corresponda el registro de esa raza. El programa de genética, como bien lo mencionó el doctor Camacho, inició en el 2001 y está vigente. Tenemos 19 años de estarlo ejecutando. Actualmente es Corfoga, la corporación ganadera, quien tiene la administración del programa, debido a que por ley, Corfoga fue creado por ley, la ley número 7837, ley de creación de la corporación ganadera. El artículo 6 indica cuáles son las funciones que desempeña la corporación. Entre las funciones está mejorar y proteger el patrimonio genético de la ganadería bovina. Es por eso que Corfoga tiene la administración del Programa Nacional de Evaluación y Mejoramiento Genético y lo trabajamos en coordinación con el INTA y las asociaciones correspondientes. Este programa es un programa de carácter nacional. Hacemos evaluaciones en todo el país, en todas las regiones del país, y el objetivo de este programa principalmente es identificar los animales que son superiores genéticamente, como el doctor Camacho lo acaba de indicar. Adelante, por favor. ¿En qué consiste el programa de evaluación y mejoramiento genético? Hay una primera fase que es la fase de inspección. Esta fase implica las visitas trimestrales a las fincas que son participantes del programa. Se visita una vez cada 3 meses cada una de las fincas y lo que corresponde es llevar un listado emitido por la asociación de cuáles son los animales que están registrados ante la asociación. Nosotros lo que hacemos es evaluar unos de los animales de 0 meses a 24 meses. Y lo que se realiza es el pesaje de los individuos, la medición de la circunferencia escrotal,
registrar cuál es el sistema de alimentación y además se aprovecha para recolectar unos datos de registro que ya hay en las fincas. Estos datos corresponden al peso al nacimiento, peso al destete y la fecha real al destete. El objetivo de recoger estos datos es crear grupos contemporáneos. Son animales que están dentro de una misma finca, con una misma edad, un mismo sexo, un mismo sistema de alimentación y estimar, revisar cuáles son esas diferencias en las ganancias de peso y en las mediciones de circunferencia escrotal. Una segunda fase es la fase de evaluación genética, que es cuando ya se procesan todas estas tomas de datos. Adelante, por favor. Y se procede a generar esos DEPs que el doctor nos acaba de explicar. Adelante, por favor. Y la última fase consiste en la divulgación. La divulgación, lo que se hace es publicar los sumarios. Los sumarios es el producto de esta evaluación genética. Corresponde a un documento en el cual se indica cuáles fueron los mejores animales para cada característica que nosotros evaluamos. Se indican cuáles son los promedios a nivel nacional, a nivel regional, y se da información fenotípica y también se da la información genética. Estos sumarios, hay unos sumarios que son públicos y hay otros que sí son de carácter confidencial. Actualmente contamos con 15 ganaderías, bueno, 16 ganaderías, se nos acaba de unir una más. Están dentro del programa y ellos tienen sus registros y sus resultados genéticos y son datos confidenciales. A nivel nacional, nosotros lo que hacemos es a final de año indicar cuáles fueron los mejores reproductores mayores de 3 años y los animales promisorios, que son los animales jóvenes menores de 3 años que aún no tienen progenie, pero se les estima su valor genético. Estos sumarios, los públicos, son los del INTA, la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez en Cañas, la Estación Experimental Los Diamantes en Guapiles y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, además de los 200 mejores animales que nosotros publicamos. Esos también son de carácter nacional. Están publicados en la página web y además estamos trabajando con las escuelas de campo. Con ellos también estamos promoviendo lo que es la genética de los animales que están dentro del programa. Siguiente, por favor. Este es el sumario del año pasado, el que fue publicado a finales del año pasado. Y lo que es importante aquí es todos los años nosotros estamos generando un sumario nuevo. Son los resultados de la evaluación de este año. Y no podemos comparar los resultados genéticos que están publicados en el sumario más reciente contra un sumario que fue publicado en años anteriores. Recordemos que, como bien lo dijo el doctor, aquí se están estimando y se están considerando datos de la progenie, datos de los progenitores, datos de hermanos, medios hermanos. Entonces, cada vez va a cambiar o a incrementar lo que es la exactitud de estos valores. Siguiente, por favor. Los resultados que nosotros tenemos en este sumario, además de presentar los promedios fenotípicos, es decir, los pesajes que se realizaron para los animales en cada sistema de alimentación, nosotros publicamos lo que son los promedios para la región, por ejemplo, Chorotega, región Brunca, región Huetar Norte. Publicamos promedios de pesos al nacimiento, al destete, al año, y también publicamos los datos genéticos. Entonces, estos son, acá podemos ver a la derecha de su pantalla cuáles son los resultados que nosotros estamos, o las características que nosotros estamos evaluando. Nosotros damos información sobre peso al nacimiento,
peso al destete, peso al año, circunferencia escrotal al año, peso al año y medio, su circunferencia escrotal, en caso de los machos, y peso y circunferencia escrotal a los 2 años. Un valor de mérito genético total que viene a ser como un ponderado de todos estos valores que ya he mencionado, y también damos un resultado de consanguinidad, el nivel de consanguinidad de cada animal. Son características de interés económico. El peso al destete nosotros lo ajustamos a los 205 días. Es muy importante hacer la observación. Peso al año y peso al año y medio, porque son también son características de interés para los productores comerciales. También estamos, y esto es algo nuevo que se va a hacer este año, que es el peso a los 2 años y la circunferencia escrotal a los 2 años, porque queremos también tener datos relevantes que se acerquen más a la edad reproductiva del animal. Adelante, por favor. Es importante tener en cuenta que para poder interpretar estos datos, que ya don Jorge nos hizo una explicación bastante buena, nosotros trabajamos con un año de referencia y es el año 2005. Estos son los datos fenotípicos de ese año, del año 2005, promedio a nivel nacional. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Estos son 2 ejemplos de animales. Estos son los resultados genéticos que nosotros publicamos en los sumarios. Son 2 animales nacidos en el mismo año. Adelante, por favor. Y la siguiente. Eso, perfecto. Ahí vamos a ver un ejemplo de peso al destete. Los 2 tienen un valor genético diferente y una misma exactitud. Eso quiere decir qué tan confiable es ese dato genético que estamos viendo. Son 2 animales nacidos el mismo año, en una misma finca, y tienen diferente valor genético para peso al destete. ¿Qué quiere decir ese 2 o ese 0,68? Bueno, que el animal A, en promedio, la progenie de él, nos va a dar 2 kilos 400, digamos, 2 kilos 390 gramos, por encima del promedio del año base que tenemos. El año base en promedio nacional para ese año tuvimos un peso de 194 kilos. Entonces, este animal nos va a dar 2 kilos por encima. La progenie, el promedio de la progenie, nos va a dar 2 kilos por encima de ese peso al destete. A diferencia del otro animal que nos va a dar 600 gramos. En promedio, las crías de ese animal nos va a dar 600 gramos por encima de ese peso promedio que nosotros tenemos reportado para ese año. Entonces, básicamente lo que les queremos comentar es que, tal como lo mencionó don Jorge, contamos a nivel nacional con un programa de mejoramiento genético en ganado bovino. En este momento lo tenemos para la raza Brahman, porque nosotros tenemos que tener un seguimiento sobre los registros que un adecuado registro de esos animales. Esto se hace ante la asociación, entonces requerimos que haya una cierta cantidad de animales registrados mínimo y que la asociación lleve un control sobre esos registros. ¿Quiénes son los padres de ese animal? Toda la progenie, que ellos lleven el árbol genealógico de ese animal y un control sobre los registros que se hacen. Y el criador también tiene que tener un compromiso de que nos va a cooperar o colaborar brindándonos a nosotros una serie de datos que necesitamos para estas evaluaciones. ¿Quiénes participan dentro del programa? Cualquier productor, criador de ganado puro y que lo registre ante la asociación respectiva. En este caso estamos trabajando con raza Brahman y correspondería en la asociación
de Criadores de Ganado Cebú de Costa Rica, ASOCEBU. ¿Qué se necesita? Bueno, esto es gratuito, no se les cobra por participar del programa. Pueden estar inscritos, pueden participar. Necesitamos que sean animales registrados ante la asociación. Necesitamos revisar cuál es la genealogía de ese animal, cuál es su árbol genealógico, y también requerimos el permiso para que podamos ingresar a su finca cada 3 meses a tomar datos. ¿Cuáles datos? Bueno, los pesajes de los animales de 0 meses a 24 meses, pesarlos una vez cada 3 meses. En caso de los machos, medir su circunferencia escrotal y registrar el sistema de alimentación de esos animales. Tener al día los registros, registrar los pesos al nacimiento, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es una de las características que nosotros evaluamos a nivel genético y necesitamos saber cuál es el peso al nacimiento de los animales, la fecha de nacimiento, el peso, el destete y la fecha real en que fueron destetados esos animales. Necesitamos que nos colabore con la información de cuáles animales están bajo el sistema de alimentación, de pastoreo, cuáles en suplementación, y colaborar con aquellos datos que nosotros vamos a requerir para poder hacer un análisis de la información. Son productores a nivel nacional. Lo más importante es, como les indico, que registren sus animales ante la asociación, que lleven registros y que no tienen que pagar nada por ser parte del programa de Corfoga, simplemente que nos permitan el ingreso a sus fincas. Estamos intentando trabajar con otras razas, no solo la raza Brahman, sino también por ahora vamos a trabajar con el OR. Estamos haciendo acercamientos con otras asociaciones para ver si tenemos un mismo programa de mejoramiento genético, pero ya no solamente de la raza Brahman, sino también de otras razas. Preguntan también, muy importante, ¿por qué la raza Brahman? Bueno, aparte que porque es una raza, bueno, la ASOCEBU, que lleva un control muy bueno, muy detallado de todo el registro genealógico de esos animales, la raza Brahman es el 80% de los animales registrados ante la asociación, según nos indicaron en la misma asociación. Entonces tenemos una muy buena cantidad de animales registrados ante esa asociación que pertenecen a la raza Brahman. Y la cantidad de animales es muy importante a la hora de hacer esas estimaciones, porque son estimaciones estadísticas. Necesitamos tener una buena cantidad de animales. La siguiente, por favor. Bueno, eso sería básicamente lo que les queríamos presentar. Hasta la fecha se han evaluado aproximadamente 25,000 animales. Tenemos en nuestra base de datos. Y cualquier consulta o cualquier información que requieran de más, pueden contactarnos en Corfoga o incluso en ASOCEBU. También pueden dirigirse al INTA. Nosotros le vamos a dar información sobre cómo ingresar, qué se necesita. Necesitamos una carta de compromiso también para que nos permitan acceder a los registros productivos, ¿verdad? Que son los pesos y las fechas registradas en sus bases de datos. Eso sería, y cualquier consulta o comentario, quedo atenta a responderles. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Susana, por su participación tan valiosa. Seguidamente daremos un espacio para responder las preguntas de la audiencia. Trataremos de responder todas las preguntas. En dado caso de no ser así, los compañeros de Corfoga estarán subiendo un repositorio de preguntas en su página web. Le solicito a la ingeniera Susana Cascante si nos colabora con esta parte, por favor. Claro, muchísimas gracias. Tengo unas consultas para el doctor. Don Jorge, consultan aquí
cómo calculan o cómo se obtiene el valor genético en los DEPs. Don Jorge, no le escuchamos. Se escucha, pero muy, muy bajo. No le escuchamos, don Jorge. ¿Ahora? Ahora sí le escuchamos. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se estiman esos DEPs? A ver, esto es un proceso complejo en términos estadísticos. Se hacen varias cosas. En primer lugar, empezamos a controlar la calidad de los datos al hacer visitas 4 por finca para tomar datos al año. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que, ¿por qué las hacemos cada 3 meses? Para evitar diferencias muy grandes en la edad del nacimiento, por ejemplo, en las edades de los animales. Entonces ya sabemos que la máxima diferencia de edad, si hacemos visitas cada 3 meses, es de 90 días. Entonces ahí tenemos un primer control. Después, controlamos o ajustamos los pesos a las fechas que ya indicamos ahí, al destete, que son a los 205 días, a los 365 días al año y a los 550. ¿De acuerdo? Se hacen ajustes matemáticas usando interpolaciones lineales en el caso de los pesos. Después tenemos que formar grupos contemporáneos. ¿Qué es un grupo contemporáneo? Es un conjunto de animales que tienen una serie de características en común. Están en la misma finca, tienen la misma edad, son del mismo sexo. La misma edad quiero decir, edades muy similares, tienen el mismo sexo, reciben el mismo manejo y alimentación, y eso forma un grupo contemporáneo, que es la base del análisis. ¿De acuerdo? Además, las fincas de los distintos criadores de ganado registrado deben tener relaciones genéticas entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que debe haber ancestros comunes en los animales de cada finca. Al principio, cuando empezamos con esto, era muy difícil porque los ganaderos intercambiaban pocos animales. Entonces, lo que hicimos fue ir a los registros de la Asociación Brahman Americana. Y ahí logramos mejorar el asunto, porque todos los criadores nuestros compraban Brahman, semen o toros en Estados Unidos. Y ahí teníamos la información que permitía unir fincas. Entonces, eso lo que permite hacer comparaciones. Después, en los modelos de análisis, incluimos una serie de factores no genéticos para eliminar su efecto, es decir, para separar el efecto de lo no genético de lo genético. Y al final obtenemos un valor genético que lo expresamos como DEPS. En buena teoría, ese factor, ese DEP o valor genético, está libre de los factores no genéticos. Eso es en teoría. Ya sabemos que en la práctica podemos cometer errores, hay cosas que no se pueden controlar al 100%, pero es una buena estimación. Es un problema matemáticamente o estadísticamente complejo, pero digamos, ya lo tenemos controlado. Me parece que no me voy a extender más en la pregunta por la complejidad del proceso y por el poco tiempo que tenemos. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Nos hacen la otra consulta de por qué la raza Brahman fue la elegida para el proyecto. Bueno, ya adelanté un poco
es básicamente por la cantidad de animales que hay registrados y por la cantidad de animales registrados, básicamente, y porque ocupamos los registros genealógicos de su progenie. Yo no sé si me escuchan porque tengo una pantalla que me indica que hay fallas de conexión. No, sí, sí te escuchamos, Sí. Susana. Sí. Gracias. Don Jorge, yo no sé si usted quiere ampliar un poquito. Ok, a ver, aquí se requieren varias consideraciones. Una es que necesitamos, para formar los grupos contemporáneos, la mayor cantidad posible de animales. Y eso nos lo ofrecía, cuando empezamos esto, hace 19 años, la raza Brahman. Dos, necesitamos información confiable de la genealogía. Y en ese momento, la única que nos inspiraba confianza era la genealogía del Brahman. ¿De acuerdo? En razas que tuvieran, por ejemplo, que importaran semen de forma no legal, que no sabíamos quién era realmente el padre, eso no lo podíamos considerar. ¿De acuerdo? Y el tamaño del hato es otra cosa importante, es decir, necesitamos formar grupos contemporáneos, entre más grandes mejor, pero requerimos un mínimo. Y si no recuerdo mal, necesitábamos alrededor de 40 o 40 y pico de vacas, por lo menos, para poder trabajar con una finca. Para obtener grupos de 3 terneros por, digamos, por trimestre, una cosa así, teniendo en cuenta el coeficiente de parición, que la mitad son machos y que la mitad son hembras, etcétera. Entonces, necesitamos un número grande de animales. Intentamos en algún momento con Nelor, pero en su momento no cuajó la idea. Ahora se va a retomar. Y también con otras razas como el Cimental, pero ahí teníamos problemas de tamaños de los hatos. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, don Jorge. Tenemos acá, bueno, ya esto usted lo acaba de contestar, que limitó la inclusión de otras razas dentro del proyecto. El link del sumario, para todos los que gusten, el sumario está en la página web de Corfoga. Si me dan unos momentos, tal vez se los voy a poner acá en el chat y voy a pedirles también a los de Fundecooperación, a los compañeros de Fundecooperación, si nos pueden ayudar con compartir el link para que puedan accesar a los sumarios. Tenemos otra consulta. ¿Hay algún tipo de certificación por participación en la charla? Tal vez Kimberly, vos nos puedas ayudar con este tema. Creo que la consulta es de doña Francini. Bueno, ya le contesté por acá que no, ¿verdad? La charla es meramente informativa para las personas que querían participar. Como es una charla corta, de momento no hay certificado. Gracias. Don Luis nos comenta cuáles son las posibilidades para acceder a la genética de los catálogos. Don Luis, aquí sería básicamente contactar a los criadores en sus respectivas fincas, y hay algunos que venden semen, hay otros que sería la compra del toro. Entonces, nosotros podemos brindar el contacto de los participantes dentro del programa para que puedan ser consultados por todos ustedes y los que estén interesados. Don Jorge nos consulta cuáles son los requisitos. Don Cristian Campos pregunta cuáles son los requisitos o el mínimo de animales. A ver, ya lo mencioné.
Por ahí lo tenemos escrito, en este momento no me acuerdo exactamente, pero andaba alrededor de 40 vacas parenderas como mínimo. Ujú. ¿De acuerdo? Ok, acá tenemos... Y que deben estar registradas además. Sí, ok, para ampliar un poquito más, entre los requisitos o la información para nuevos ingresos al programa, tenemos que necesitamos aproximadamente 32 vientres. Lo que se requiere es 8 vacas que desteten un ternero se requieren 8 vacas que desteten ternero por trimestre. Es decir, aproximadamente fincas de 32 vientres, como mínimo. Vamos a ver, tengo acá. Doctor, consultan, ¿se ha evaluado la relación entre el incremento en el tamaño de los animales a destete o un año y la capacidad reproductiva de las hembras en términos de precocidad sexual o el intervalo entre partos? No, nosotros no nos hemos metido con características reproductivas hasta el momento. Estamos acumulando información. Pero, por ejemplo, la precocidad de las hembras para entrar a la vida reproductiva tiene relación, y eso está en la literatura científica bastante documentado, tiene relación con la circunferencia escrotal de los toros, ¿de acuerdo? De los progenitores. Se ha demostrado que progenitores con mayor circunferencia escrotal tienden a producir hijas hembras que inician su vida reproductiva a menor edad. Por eso es que introdujimos desde el principio la circunferencia escrotal y calculamos valores genéticos para la circunferencia escrotal. Por el momento no hemos evaluado la parte reproductiva, digamos, desde el punto de vista genético. Eso está, digamos, es un reto que hay que tener ahí presente. Adelante. Perfecto, don Jorge. Yo no veo por acá más preguntas. Kimberly, yo no sé si vos tenés más por ahí. No, bueno, de momento creo que esas serían las consultas que tenemos por acá. De igual forma, recordarle a los participantes que si alguna consulta quedó sin responder, entonces las vamos a estar subiendo después a la página de Corfoga. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. Ya estaríamos terminando. En nombre de Corfoga y Fundecooperación, les damos las gracias por haberse conectado esta tarde. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde pueden encontrar información de nuestros proyectos, así como de crédito a su medida y la grabación de esta charla virtual. Muchas de las consultas que nos hacían era por el tema de la grabación de la charla. La misma va a estar quedando en el canal de YouTube de Fundecooperación a partir del día de mañana y pues ahí la pueden acceder. Muchísimas gracias a todos los participantes y que tengan buenas tardes.